donde tiene un sistema financiero saneado, sobrecapitalizado, con una solvencia muy por encima del requerido, de manera que eso lo necesitamos extrapolar a nivel mundial, pero si nos quedamos todavía con esa retórica y esos discursos y esas enunciaciones que no pasan acciones, realmente pueden existir ciertos riesgos. Pero es ahí donde tenemos que entender el poder, especialmente en los países anglosajones, de esos, el lobby financiero, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que son los dos sitios para las finanzas. Estaba Estados Unidos y a nivel europeo... Pero China quiere su Londres. espacio. Ahora China dice que quiere su espacio en el mercado financiero mundial. El caso de China y que va a jugar su rol. Sí. Es bien interesante porque China... mientras Estados Unidos hizo un gran paquete para ayudar a los grandes capitales, a las grandes entidades financieras, China hizo un paquete más o menos similar para recuperar su economía y sustituir el impacto de la caída de las exportaciones, produciendo hacia adentro y así generando un impacto hacia adentro, una economía grande con un gran mercado, por lo menos en términos de números, ¿no? Aunque no tanto desde el punto de vista de su poder adquisitivo, aunque ya hay una buena clase media en China, que supera la... 300 millones de chinos. Que supera la población de un país, o se iguala a la población de un país como Estados Unidos, o está por encima y cerca de... 15 islas de la española, 15 españolas. ¿Qué ha pasado con China? China va este año a crecer alrededor de un 9 o un 10%. A retornar su tasa de crecimiento. Y eso va a colocar a China en un poder con una capacidad de impactar la economía internacional bastante importante. Va a haber que hablar mandarín. Todo ese proceso de crecimiento de China y esa dinámica de su país, junto con lo que está pasando con otros países de los llamados emergentes, son lo que ahora van a tener que tomarse en consideración. Van a ser el motor. La recomposición de la economía internacional, porque mientras estos grandes países están experimentando grandes pérdidas, caso de Estados Unidos, con su gran déficit fiscal, con su gran déficit externo, con su gran deuda externa, esos son tres factores en Estados Unidos demasiado grandes, demasiado impactantes, mientras que China tiene todo lo contrario. China es un país con superávit, un país gran exportador, un país que está creciendo, y eso le está dando y la está colocando en una posición beligerante en la economía internacional. Eso va a impactar a todas las economías, no solamente de la economía grande, sino también aquellas economías que producen materia prima, porque van a tener ahí una gran demanda de parte de China. Entonces, todo este panorama que se está generando en este ambiente de globalización es bien interesante, porque las reglas de juego se están cambiando. Fíjate lo que está pasando con el dólar. Geopolítica. El dólar se está prácticamente devaluando, ya se está hablando de sustituirlo, de buscar una canasta de moneda, de evaluar los precios del petróleo en otra moneda que no sea el dólar, y eso lo están promoviendo los países grandes productores y los países emergentes. Entonces, lo que ahora se está viendo es cómo todo esto se va a manejar en este ambiente internacional, porque la verdad es que estos países emergentes, fíjate los acuerdos que están haciendo China y Rusia para el suministro de gas, el acuerdo también en ese ambiente con Japón, lo que está pasando con Brasil y lo que está pasando con la India y lo que está pasando con los países del sur de África, Corea del Norte. Esos países están realmente con un ambiente totalmente diferente a lo que está pasando en las otras grandes economías tradicionales, países desarrollados. No, es que ya la hegemonía mundial cambió después de esta crisis. Y eso obviamente plantea... Va a ser China y el resto del mundo. Y eso plantea nuevos retos para la República Dominicana, que tradicionalmente tenía una sobredependencia a los Estados Unidos. Recientemente, vamos a decir que durante los años 90 y parte de el inicio del siglo XXI había empezado a reequilibrar un poquito, mirando un poquito más hacia la Unión Europea, lo cual es muy positivo. Habrá obviamente de plantearse ahora seriamente de ver cómo reforzar relaciones en todos los sentidos con los 4 países del BRIC. Ya tenemos algunas relaciones con Brasil en cuanto a financiamiento, inversiones, y obviamente tiene mucho sentido por la vecindad, y ahí yo creo que hay unos ejes importantes, hay excelentes relaciones
entre Lula da Silva y el presidente Fernández. Hay el tema de Rusia, que ya hemos descubierto como Rusia era un importante mercado para el turismo de la República Dominicana. Sí. Habrá de ver el tema de la India, que mucho nos puede aportar, tanto en la parte farmacéutica como en la parte tecnológica. Y finalmente está un tema muy espinoso, que es el tema de China, ya que la República Dominicana mantiene relaciones con Taiwán y en algún momento, al igual que lo hizo recientemente Costa Rica, yo creo que vamos a tener que replantearnos qué es lo que realmente le conviene al interés nacional. Al interés nacional. Con eso no estamos, no queremos ser mal agradecidos con Taiwán, pero no se trata de eso, se trata de realpolitik, de ver que mira, hoy en día un país como China tiene la capacidad de hacer enormes inversiones. Yo recuerdo en el programa de ayer, hemos mencionado con el tema de Zona Franca, la falta de inversión china. Una de las razones, con China podemos hacer mucho comercio, de hecho ya estamos haciendo un comercio bastante más importante que hace 10 años con China, pero no habrá inversión directa de China hasta que no haya relaciones diplomáticas con la China popular. Y es de esperarse esa situación. Vamos a una pausa y regresamos. Bien amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Hemos estado conversando, Rosana Ruiz Enrieblar y quien les habla, Luis Núñez, acerca del entorno internacional que se está produciendo en medio de todo este proceso de globalización y de crisis. Hemos estado conversando acerca de los cambios y de las expectativas que ya hay que irse formando con respecto a cómo va a evolucionar la economía mundial en los próximos años, dada la importancia que están y ganancia de causa, si se quiere, que están tomando algunos países que antes eran países en desarrollados, hoy son llamados países emergentes, pero sin embargo hay países emergentes de eso que están muy por encima hoy día y en una posición en términos de su economía de lo que son los países desarrollados. Creo que ya Estados Unidos, que permanece siendo la primera economía mundial, pronto estará acompañada de China como segunda economía mundial. Y ahí vendrán otras cosas que tendremos oportunidad de ver en el futuro. Yo quiero hoy, sin embargo, Henry y Rosana, terminar con algún comentario acerca del impacto que va a tener en la economía dominicana el desembolso de los recursos que están contemplados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hemos visto algunos comentarios en los medios de comunicación de profesionales muy destacados de la economía dominicana que están presentando alguna preocupación acerca de ese flujo tan grande de recursos que va a recibir la economía y las posibles consecuencias que pudieran derivarse del mismo. Se habla de que eso pudiera tener algunas repercusiones y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan estos recursos. Yo estuve en el Banco Central cuando la primera emisión de los bonos soberanos, los 500 y después los 600 millones de dólares, y recuerdo que esos recursos, tal y como está previsto ahora en la carta de intención, ingresaron al Banco Central y se colocaron como reserva, y el Banco Central a cambio le generó una contrapartida en peso, un crédito o un depósito en peso al gobierno para no tirar el flujo de recursos de golpe a la economía, porque podría entonces generar una situación de sobreliquidez y de presión en el tipo de cambio y en la tasa de interés de inflación. Entonces, esos recursos estaban supuestos a irse desembolsando poco a poco en la medida en que las obras se fueran construyendo. El Banco Central estaba supuesto a ir entregando esos recursos al gobierno para la ejecución de esas obras.